Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante un viaje documental con una cronología histórica que francamente desafía cualquier lógica. A simple vista podría parecer una colección de anécdotas aisladas, pero al examinar las fuentes emerge un hilo conductor extraordinario. Para nuestra audiencia interesada en cómo la humanidad construye sus verdades tangibles, hay que prepararse para un recorrido vertiginoso. Totalmente. Vamos a enlazar la grandeza de la Roma imperial, intrigas vaticanas, reliquias sagradas robadas para pagar fianzas carcelarias, debates científicos sobre tejidos de moluscos marinos y, un rescate clandestino durante la Guerra Civil Española, donde un tesoro histórico terminó escondido en un simple capazo de la compra. Es una combinación de elementos históricos verdaderamente asombrosa. Y todo gravita en torno a una única búsqueda empírica y espiritual que ha obsesionado a eruditos, pontífices y peregrinos durante siglos. Exactamente. El objetivo de nuestra inmersión documental de hoy es explorar de manera minuciosa los textos y las investigaciones proporcionadas sobre la Santa Faz y el velo de la Verónica. Nuestra misión es desenredar esta maraña de siglos, separar el mito de la evidencia científica y comprender cómo la devoción y los conflictos bélicos se entrelazan. Vale, vamos a desglosar esto. Empecemos por establecer la base conceptual, porque los términos académicos que vamos a manejar hoy tienen bastante profundidad. Claro. Para abordar este tema con el rigor analítico que exige, resulta imprescindible sumergirse primero en la mentalidad de la época en la que surgieron estas devociones. Hay dos conceptos clave en el estudio de estas fuentes. Por un lado, las vera icon, que del latín se traduce como imágenes verdaderas. Y por otro lado, las imágenes aikeiopoietos, un término griego fundamental que designa a aquellas representaciones hechas sin manos humanas. Es decir, no pintadas por artistas. Exacto. Para comprender el inmenso poder político y espiritual de estos objetos en su momento de mayor esplendor, es crucial entender la cosmovisión medieval. Hablamos de una sociedad ajena a la crítica empírica moderna. El concepto de autenticidad verificable, tal y como lo exige la ciencia actual, no operaba de la misma manera. Claro, no había pruebas de carbono 14. Efectivamente. La veracidad de una reliquia se sustentaba en la tradición oral, el consenso eclesiástico y los supuestos milagros atribuidos. Ese es el punto central y el motivo por el cual este análisis documental cobra tanta relevancia hoy. En nuestro mundo contemporáneo, que está absolutamente saturado de información y de imágenes manipulables en segundos, rastrear el rastro forense e histórico de un objeto físico a través de los siglos se convierte en un reto monumental. Nos obliga a cuestionar cómo las instituciones han gestionado la verdad, y cómo los relatos se consolidan con el paso del tiempo. Comencemos entonces por el origen documentado de esta historia, la Roma imperial y las turbulentas vicisitudes del Vaticano. Vamos allá. La propia figura de la Verónica tiene una base lingüística fascinante. A menudo se asume que Verónica era simplemente el nombre de una ciudadana de Jerusalén del siglo I. Pero la etimología que recogen las fuentes muestra una mezcla curiosa. La de verum y icon. Eso es. Por un lado, la tradición popular medieval hizo derivar el nombre de la combinación del latín verum, que significa verdadero, y el griego icon, que significa icono o imagen. Literalmente, la verdadera imagen. Es un juego de palabras perfecto para la época. Sin embargo, los estudios filológicos apuntan a que la raíz real del nombre proviene del griego dialectal macedonio Berenice, que se traduce como portadora de la victoria. Fíjate. Y además, hay un dato que suele romper los esquemas de quienes estudian historia de las religiones. El famoso episodio del Vía Crucis, donde una mujer limpia el rostro de Jesús,
no aparece en ninguno de los evangelios canónicos. Su primera mención escrita surge en el siglo II, dentro de un texto apócrifo conocido como el Evangelio de Nicodemo. Lo fascinante de esto es cómo esa literatura apócrifa comienza a cristalizar en objetos físicos que adquieren un peso político incalculable. La tradición posterior relata que este velo, con la imagen ya impresa, no se quedó en Oriente Próximo. Viajó al centro absoluto del poder global, al Imperio Romano. A la corte imperial. Exacto. Las crónicas de la época narran que Verónica presentó el paño al mismísimo emperador Tiberio. A partir de ahí, se le atribuyen propiedades asombrosas en los textos, desde curar la ceguera y mitigar la sed, hasta el extremo narrativo de resucitar a los muertos. Y de la corte imperial, el rastro documental da el salto al corazón de la Iglesia. El velo se instala en el Vaticano. Y es ahí donde los historiadores pueden empezar a seguir una pista de papel mucho más sólida. Sí, ya podemos establecer una línea temporal bastante específica. Los registros históricos sugieren que el lienzo ya estaba en la antigua Basílica de San Pedro durante el papado de Juan VII, entre los años 705 y 707. Coincidiendo con la capilla Santa María in Verónica, si no me equivoco. Así es, aunque hay que señalar, para ser rigurosos, que los escritores contemporáneos de aquel pontificado no lo mencionan explícitamente en sus textos. Ya, la certeza llega un poco más tarde. Exacto. La certeza documental aumenta en el año 1011, fecha en la que se registra la existencia oficial de un escriba encargado exclusivamente de la custodia y conservación del paño. Y luego, décadas más tarde, en 1199, los testimonios de dos peregrinos ilustres dejan constancia escrita de haber visto la reliquia en Roma. Hablamos de Geraldo de Barri y Gervasio de Tilbury. Esos mismos. Pero el momento en que esto pasa de ser un objeto custodiado a un fenómeno de masas ocurre en 1207. El Papa Inocencio III organiza una inmensa procesión pública desde la Basílica de San Pedro hasta el Hospital del Espíritu Santo. Se convierte en un evento anual estratégico. Una demostración de poder brutal. Totalmente. Y luego llega el jubileo del año 1300 con Bonifacio VIII. La reliquia se consagra como la Gran Mirabilia Urbis, la maravilla de la ciudad. Era el epicentro del turismo religioso europeo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la estabilidad se resquebraja por completo. Llegamos al año 1527, el brutal saco de Roma. Un momento de caos absoluto. Las tropas imperiales de Carlos V entran en Roma desencadenando una destrucción sin precedentes, debido a las fricciones políticas con el Papa Clemente VII. Es que durante ese asedio, el control sobre el patrimonio vaticano se desmorona de una forma inaudita. Las fuentes documentales muestran una contradicción dramática. A ver. Por un lado, existe una carta escrita por un tal Messer Urbano dirigida a la duquesa de Urbino. En ella afirma, con absoluto horror, que la reliquia ha sido robada y que ha sido vista pasando de mano en mano por las tabernas de Roma. Un objeto de devoción incalculable en medio de los brindis de las tabernas. Un escándalo para la época. Y por otro lado, hay testimonios que aseguran con vehemencia que el lienzo sobrevivió porque fue escondido a tiempo y los asaltantes jamás dieron con él. Esa dualidad en las fuentes desató una verdadera crisis institucional en el Vaticano. Al no poder garantizar públicamente si la imagen original se había perdido en las tabernas o seguía a salvo, y viendo la proliferación incontrolable de copias que artistas de toda Europa estaban produciendo, la Iglesia decidió ejercer su poder político para frenar la narrativa. Censura pura y dura. Se impuso una censura papal sumamente severa para mantener el monopolio de la imagen. En 1616, Paulo V emite una directriz prohibiendo la creación de nuevas reproducciones que no se ajustaran al canon oficial. Pero luego la cosa escala, ¿no? Vaya, sí escala. En 1629, Urbano VIII ejecuta una maniobra radical, ordena la destrucción física de todas las copias existentes. El edicto eclesiástico obligaba a cualquiera que poseyera una copia a entregarla inmediatamente al Vaticano, bajo amenaza directa de excomunión. Esa medida refleja el inmenso valor que tenía el control de la información en el siglo XVII, lo cual nos lleva al misterioso estado actual del lienzo en Roma. Los documentos citan que en 1849, durante unas escasas 3 horas, el lienzo experimentó una supuesta transformación prodigiosa, recobrando sus rasgos originales. Sin embargo, la propia Santa Sede reconoce hoy en día que el aspecto del velo vaticano es, citando literalmente, insatisfactorio.
No se permite su exhibición pública ni su fotografía. Se mantiene enclaustrado en uno de los colosales pilares de la cúpula de San Pablo, justo sobre la imponente estatua de la Verónica que esculpió Francesco Mocci en 1632. Y ese silencio oficial en Roma abre la puerta a la segunda gran ramificación de nuestra investigación documental. Si las fuentes de la época del saco de Roma no mienten, y el velo original fue sustraído, ¿dónde acabó? Esta incógnita nos lleva directamente a la Santa Faz de Manopelo, en la región italiana de los Abruzos, y a un complejo debate que involucra la biología marina, la óptica y la historia del arte. Es un salto fascinante. En 1999, el investigador y jesuita alemán Heinrich Pfeiffer, profesor de Historia del Arte, convoca a los medios y lanza una afirmación contundente. Sostiene que el velo del Vaticano no se perdió en el saco de 1527, sino que fue robado un poco antes, en 1506, y que lleva siglos oculto en la pequeña iglesia de Manopello. ¿En qué basa esta afirmación tan audaz? En el hallazgo de diminutos fragmentos de vidrio incrustados en las fibras de la tela de Manopello. Pfeiffer argumenta que esos cristales coinciden con los restos del relicario vaticano que habría sido destrozado durante la sustracción. Resulta una hipótesis audaz. Y para entender cómo un objeto de ese calibre llega a un pueblo italiano, debemos recurrir a la Relazione Histórica, redactada en 1648 por el padre Donato da Bomba. Este documento detalla una intrahistoria casi novelesca. Cuéntanos, fue de la iglesia. El extraño le entregó un paquete y desapareció sin dejar rastro. Al abrir el envoltorio en el interior del templo, Leonelli descubrió el velo. La reliquia permaneció bajo la custodia privada de la familia Leonelli durante un siglo entero. Resulta increíble que una reliquia de tal magnitud estuviera en manos de una familia durante 100 años. Pero la historia da un giro muy terrenal en 1608. Sí, aparte de la cárcel. Exacto. Un soldado llamado Pancrazio Petrucci, que estaba casado con Marcia Leonelli, decide robar el velo de la casa de sus suegros. Pasa el tiempo y este soldado acaba encarcelado en la ciudad de Chieti. Su esposa necesita liquidez urgente para sacarlo de prisión. ¿Y cuál es su solución? Vender el patrimonio sagrado. Efectivamente, Marcia vende el velo al doctor Donato Antonio de Fabritis por la suma de 400 escudos para poder pagar la fianza. Es fascinante cómo un objeto de incalculable valor espiritual acaba usándose como moneda de cambio judicial. Y posteriormente, de Fabritis lo donaría a los frailes capuchinos, quienes mantienen su custodia hasta el día de hoy. Ese contraste entre lo sagrado y las urgencias económicas humanas es muy revelador. Pero adentrémonos en el terreno científico, porque Manopelo ha sido el epicentro de encendidos debates académicos. Empezando por la tela. Claro, el primer punto de fricción es la materialidad del propio lienzo. Las investigaciones sostienen que está tejido en viso, comúnmente denominado seda marina. Se trata de una fibra biológica extraordinariamente rara y fina, secretada por un molusco bivalvo endémico del Mediterráneo, la Pinna nobilis. Y sobre este material hay un cisma enorme entre los estudiosos. Por un lado, tenemos posturas como la del periodista Paul Bade, que defiende con vehemencia que este hilo sutil era de un uso tan exclusivo que solo se hallaba en las antiguas tumbas de los faraones egipcios. Eso le otorga una aura de antigüedad mítica. Pero otros historiadores difieren. Absolutamente. Esa afirmación choca con el consenso de expertos que aportan pruebas arqueológicas demostrando que el uso del viso era conocido y practicado de forma mucho más extensa por fenicios, griegos, romanos e incluso en la Francia medieval. Ya. Y el material es solo el preludio del debate más intenso, que es la imagen en sí. En el año 2010, el Centro de Investigación ENEA en Frascati albergó unas jornadas científicas dedicadas exclusivamente a analizar este rostro. Y lo que encontraron al estudiar la topografía de la imagen es que presenta proporciones anatómicas inusuales. Destaca una asimetría notable en la nariz. Algunos teólogos y defensores de su autenticidad interpretan esto como la evidencia física de los traumatismos sufridos por Jesús. Claro, el puente nasal desviado. Eso es. Sin embargo, analistas técnicos como el experto en fotografía R. Falcinelli intervinieron para argumentar que esas asimetrías apuntan indudablemente a una obra creada por la mano humana. Falcinelli sugirió que podría tratarse de un autorretrato,
o de un ejercicio pictórico del Renacimiento tardío, donde el artista eludió deliberadamente las proporciones clásicas grecorromanas. Esa postura técnica parece muy concluyente, pero sé que el debate no quedó ahí. Hubo otro estudio que utilizó tecnología tridimensional y llegó a una conclusión diametralmente opuesta. Exacto. Los investigadores Fanti y Jaworski realizaron un modelado en 3D del velo de Mano Pello y afirmaron encontrar analogías biométricas asombrosas con la sábana santa de Turín. Basándose en estas coincidencias topográficas, defendieron la hipótesis de que ambas telas envolvieron el mismo rostro, y concluyeron que el velo es de hecho una vera icon. Reavivando así la teoría del origen no humano. Así es. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactúan diferentes disciplinas científicas y cómo se difunda la información. Porque es precisamente en esta intersección de estudios donde surge uno de los fenómenos modernos de esta historia, la desinformación en Internet. Empezó a circular de forma masiva el rumor de que la tela de Mano Pello no contenía absolutamente ningún rastro de pigmento, cero pintura, como si la imagen flotara en las fibras. ¿Cómo se originó semejante afirmación? Aquí es donde la labor de Gianmarco Rinaldi, investigador del Comité Italiano para la Investigación de las Afirmaciones de lo Paranormal, el CICAP, resulta brillante. Rinaldi emprendió una auditoría exhaustiva para trazar el origen de lo que él categorizó como una leyenda urbana académica. ¿Y qué descubrió? Descubrió que la aseveración sobre la ausencia total de pigmentos no provenía de los informes científicos originales, sino que había sido amplificada a través de una cadena de blogs, artículos de prensa sensacionalista y, sorprendentemente, por declaraciones de la monja trapense Blandine Shlomo, encargada de las relaciones públicas del santuario. O sea, una especie de teléfono descacharrado a nivel científico. Precisamente. Rinaldi acudió a las fuentes primarias y aclaró que el profesor Fanti nunca documentó la ausencia de pigmentos. Al contrario, Fanti confirmó que los pigmentos existen y son claramente visibles bajo magnificación, especialmente en las zonas oscuras como las pupilas. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Fanti realmente? El asombro real de Fanti radicaba en el método de aplicación. Confesó desconocer la técnica pictórica exacta que permitió adherir esos pigmentos a unas fibras de viso tan resbaladizas y finas. Rinaldi demostró cómo una duda técnica sobre una técnica de pintura renacentista se transformó, mediante continuas reinterpretaciones en la red, en el mito infundado de una imagen milagrosa sin pintura. Es un caso de estudio perfecto sobre la fragilidad de la comunicación científica. Sin duda. Pero debemos cambiar el foco geográfico. Como mencionamos antes, con el edicto del Papa Urbano VIII, la censura en Roma provocó que las reliquias alternativas ganaran un protagonismo inmenso en el resto de Europa. Y esto nos lleva a España, donde las fuentes diferencian dos tradiciones con nomenclaturas casi idénticas. El Santo Rostro, custodiado en la Catedral de Jaén desde el siglo XIV, y la Santa Faz, que se venera en Alicante. Y los documentos sobre Alicante revelan una historia de supervivencia sencillamente sobrecogedora. Para entender el arraigo de la Santa Faz en Alicante, los registros nos sitúan en el siglo XV. Las crónicas relatan que el sacerdote de San Juan de Alicante, Mosén Pedro Mena, viajó a Roma. Durante su estancia fue obsequiado con un antiguo lienzo de lino marcado con manchas de sangre, un objeto venerado porque, según le aseguraron, había intervenido milagrosamente para salvar a la República de Venecia de una letal epidemia de peste. Y al regresar a tierras alicantinas, Pedro Mena guardó el lienzo en el fondo de un pesado arcón de madera en su parroquia. Sin embargo, los textos recogen un fenómeno persistente. Cada vez que el cura abría el arcón, el lienzo aparecía inexplicablemente en la parte superior, sobreponiéndose al resto de los objetos. Un preludio del evento que cambiaría la región el 17 de marzo de 1489. Exacto. Los documentos indican que la zona padecía una sequía extrema. El padre Villafranca decidió organizar una rogativa, sacando el lienzo en procesión para pedir lluvia. El relato detalla que al aproximarse al barranco de Lloisa, el sacerdote sintió que el peso del lienzo aumentaba de forma desproporcionada. No podía sostenerlo. Le impedía avanzar, y en ese preciso instante, ante la mirada de los fieles, brotó una lágrima del rostro impreso en la tela. Ese punto geográfico exacto es donde hoy se erige el imponente monasterio de la Santa Faz, un centro de peregrinación que actualmente moviliza a unas 260.000 personas en su romería anual.
Hay un detalle material sobre este lienzo alicantino que ilustra perfectamente la devoción de épocas pasadas. Según los análisis físicos posteriores, el tamaño original de la reliquia menguó de forma drástica a lo largo de los siglos. ¿Por degradación natural del lino? No, en absoluto. Se debió a la práctica sistemática de las familias nobles y adineradas de recortar pequeños fragmentos de la tela para conservarlos como reliquias protectoras privadas. La devoción literalmente fragmentaba físicamente el objeto. Increíble. De hecho, cuando se procedió a la apertura oficial del relicario en 1889, coincidiendo con el cuarto centenario del milagro documentado, los peritos constataron que apenas sobrevivía una superficie de unos 70 centímetros cuadrados de lino, y además que las manchas originales de sangre habían sido perfiladas con pintura roja en algún momento indeterminado de la historia, para resaltar las facciones. Ese frágil fragmento de 70 centímetros cuadrados enfrentaría su desafío más extremo en el siglo XX. El contexto histórico nos sitúa en un clima de tensión insoportable. Hablamos del 26 de julio de 1936. El inicio de la Guerra Civil. Exacto. Apenas unos días después del estallido de la Guerra Civil Española, se desata una ola de asaltos y destrucción sistemática del patrimonio religioso y cultural. Milicianos armados asaltan el monasterio de la Santa Faz. La desaparición definitiva de la reliquia parecía inminente. Y en medio de ese caos absoluto, dos figuras deciden jugarse la vida para preservar la historia. Hablamos de Vicente Rocamora, un teniente, y el alcalde pedáneo Antonio Ramos Salverola, popularmente conocido como Tónico Santamaría. Los documentos narran cómo logran infiltrarse en el camarín de la iglesia. Destrozan el cristal protector de la hornacina. Lo destrozan, extraen la Santa Faz y en un acto de improvisación brillante para no levantar sospechas entre los milicianos, la ocultan en el objeto más mundano imaginable, un humilde capazo de la compra. Es un contraste narrativo verdaderamente impactante. Siglos de veneración imperial e intrigas vaticanas ocultos en un cesto de mimbre. ¡Esta película! Las crónicas relatan que, tras pasar la noche escondidos, iniciaron una huida desesperada hacia el centro de la ciudad utilizando transporte público o un vehículo municipal, según varían los testimonios, llevando el capazo hasta la sede de la Diputación Provincial de Alicante. Consiguen almacenar el relicario en una caja fuerte. Y en este punto es fundamental destacar un hecho histórico que trasciende las trincheras de la guerra. La colaboración institucional. Exacto, la colaboración patrimonial por encima de la ideología. Para evitar que el gobierno requisara el relicario, lo fundiera por su valor en metales preciosos y lo enviara a la caja de reparaciones, intervinieron figuras clave del bando republicano. El propio alcalde comunista de Alicante, Rafael Millas Santos, en estrecha colaboración con el exalcalde Lorenzo Carbonell, maniobraron activamente para proteger la reliquia, en las bóvedas de la Diputación. Asegurando su supervivencia frente a quienes buscaban su destrucción. Resulta fascinante comprobar cómo la preservación de la identidad cultural e histórica logró unir a actores políticos enfrentados en medio de una guerra civil. Desgraciadamente, el entorno del monasterio no corrió la misma suerte. No, el monasterio sufrió graves daños. Los documentos confirman que aquel 26 de julio, el arca original que trajo Pedro Mena y los altares históricos fueron incendiados y reducidos a cenizas. Tras la finalización del conflicto bélico, el arquitecto Juan Vidal Ramos se hizo cargo de la reconstrucción del monasterio, financiada gracias a una sustanciosa donación del benefactor Manuel Prats. Y hay un último apunte histórico sobre ese edificio. Sí, uno que evidencia las cicatrices de la guerra. Se documentó que las tropas nacionalistas italianas de la compañía Littorio, que se acuartelaron temporalmente en el monasterio reconstruido, dejaron marcas indelebles de su paso. Grabaron grafitis de la efigie de Benito Mussolini y consignas bélicas directamente en la piedra de la torre del campanario. Al analizar todo este volumen de información, la densidad de los eventos históricos resulta verdaderamente abrumadora. Ha sido una inmersión monumental. Hemos analizado disputas etimológicas en la Roma antigua, examinado cartas de la época del saco de Roma, donde las reliquias terminaban en tabernas. Hemos revisado edictos papales bajo amenaza de excomunión. Hemos desgranado los debates biométricos y la seda marina de Manopelo frente a los mitos virales de Internet. Y hemos trazado el periplo de supervivencia extrema de un fragmento de lino alicantino escondido en un capazo durante 1936. Entonces,
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si conectamos esto con el panorama general, lo que estas múltiples fuentes documentales nos revelan de manera indiscutible es la profunda necesidad humana de aferrarse a algo tangible. Ya sea a través del análisis microscópico de pigmentos o arriesgando la vida en una guerra para salvar un trozo de tela de 70 centímetros cuadrados, el valor real de estos objetos no reside estrictamente en su composición. Su valor reside en la fe, la cultura y la historia que la humanidad proyecta sobre ellos. Es una síntesis brillante sobre la naturaleza humana. Y antes de dar por finalizado este recorrido, cabe proponer una reflexión final para quienes nos escuchan, algo que subyace en el corazón de estas fuentes. A lo largo del análisis hemos mencionado cómo la reliquia de Alicante menguó porque las familias cortaban trozos, y cómo las reliquias en general se troceaban para repartirlas por el mundo. Sí, la fragmentación de lo sagrado. Considerad esto. Si la tradición dictaba que estas telas debían ser fragmentadas y repartidas para que su influencia llegara a más lugares, ¿no es exactamente así como funciona la propia historia histórica? Qué interesante perspectiva. Tal vez no exista una única verdadera imagen intacta del pasado. Lo que nos queda son pequeños retazos, un hilo de visó por aquí, una carta de una taberna romana por allá, un milagro documentado. Y es responsabilidad de cada generación intentar unir esos Leyendas, recortes. enigmas, fenómenos asumiendo que el paranormales, cuadro completo ufología, siempre tendrá sociedades cicatrices. secretas, criaturas ¿Hasta qué punto la extrañas historia que y la leemos parte de la es historia solo el que nunca pedazo te de quisieron tela que contar, alguien decidió las no encuentras recortar? aquí, Nos en obliga a Voces del Misterio replantearnos Express. cómo construimos y heredamos la verdad. Es una analogía magnífica para cerrar. Voces Y del con ese Misterio interrogante Express. histórico nos despedimos de este análisis a fondo. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a quienes nos escuchan por habernos acompañado en esta densa y fascinante exploración documental. Ha sido un placer. Queda abierta la invitación para seguir cuestionando las fuentes y manteniendo viva la curiosidad. Mantener siempre despiertos el rigor y la curiosidad. Hasta la próxima inmersión histórica.